Esta ocasión en la entrevista platico con la maestra Nora Rubalcaba. Ella es la representante del gobierno federal en Aguascalientes, delegada de los programas sociales de atención social, obviamente, a la población en Aguascalientes. Y hay quienes la conocen como la superdelegada. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Aguascalientes, a tus órdenes. ¿Qué es el correcto? Pero se ha hablado mucho de superdelegada por las atribuciones y que en algún momento, el gobierno federal como que se dispersó, como que había muchas secretarías, y esa es parte justamente de la intención de esta entrevista, porque al haber tantos programas federales, tan grueso la burocracia federal, había que ir de ventanilla en ventanilla y a veces no se conseguía nada, maestra. Efectivamente, parte de la reforma que estaba planteada inicialmente era la de poder desaparecer todas las delegaciones que había en el país y que se creara una delegación del gobierno federal que pudiera responsabilizarse de todos esos asuntos, pero no fructificó. Quizá ahí fue donde se surgió esta palabra del superdelegado. Sí. Finalmente no fructificó. Tenemos en todas las entidades federativas o en algunas regiones oficinas de representación del gobierno federal, y quedó la delegación de Programas para el Desarrollo como la delegación que pudiera coordinarse con todas las demás, sobre todo aquellas que tuvieran un impacto en el desarrollo integral de las personas, es decir, las que pudieran manejar programas, proyectos o acciones que tuvieran que ver con ir cada vez eliminando, disminuyendo la brecha de desigualdad tan profunda que existe en el país. Sí, y que además aquí es tema de coordinación también, porque el gobierno federal tiene su parte, el Estado tiene la suya y los municipios también tienen la parte de apoyo a la sociedad que está vulnerable. Es algo relevante que acabas de decir. Nos tenemos que coordinar en efecto con todas las oficinas de representación del gobierno federal, pero también con todos los órdenes del gobierno, con el gobierno del Estado y con los gobiernos municipales, y por supuesto también con la sociedad civil organizada, con todos los sectores que podamos trabajar desde cualquier trinchera, repito, para que cada vez exista mayor bienestar en el país y por supuesto el Estado de Aguascalientes. Sí, porque donde quiera hay gente vulnerable, donde quiera hay familias vulnerables y necesitan de apoyo, necesitan de asistencia, que no es lo mismo el dar ese respaldo a la gente que lo necesita que caridad. No es caridad. No, no es caridad. Definitivamente así funciona el Estado mexicano. Hay subsidiariedad. Entonces, se trata de que con todo el impuesto que tiene esa base de contribuyentes se pueda ayudar a ir aumentando las condiciones de bienestar de aquellas personas que habían quedado en el olvido o en el rezago. Tal es el caso de las personas con discapacidad que difícilmente encuentran empleo, de los adultos mayores, de las niñas, niños e hijos de madres trabajadoras que a veces o ya se quedaron sin mamá o papá, o las mismas madres que se quedaron sin algún modo de empleo para poder alimentar a sus hijos, y tantos otros, ¿no? Como en el campo, como en el sector de la pesca, en la agroindustria, en la agricultura, la ganadería. Entonces, todo ello se trata de que podamos coordinarnos para sacar adelante pues la actividad económica y sobre todo a la sociedad, a una sociedad cada vez más feliz y más satisfecha. Sí, y este proceso que estamos viviendo en México, esta crisis que nos pegó, y no solamente al país, a nivel mundial, me parece que también se pusieron a prueba estos programas sociales. En muchos de los casos y en muchas familias fue lo que sostuvo durante todo este tiempo. Yo creo que dices una verdad inobjetable. Si no hubiese sido por los programas, por el apoyo, por las pensiones a los adultos mayores, a los discapacitados, por las tandas, a los créditos a la palabra, repito, este apoyo a niñas y niños, las becas a los jóvenes estudiantes y las becas también para que los aprendices estuvieran trabajando en algunas o aprendiendo algo con algunos empresarios, yo creo que definitivamente sí habría sido más severo el impacto de esta crisis que, como bien señalas, fue a nivel internacional. ¿Eran los únicos ingresos a veces que se tenían en familias? A veces era el único ingreso, y además creo que hemos escuchado a varios, por ejemplo, personas que tienen la tiendita de la esquina, pues felices porque finalmente se incrementó el consumo, porque la gente ya no solía ir a comprar a otros lugares, pero sí iba a la tiendita de la esquina, y eso, repito, fue algo que ayudó a que salieran a flote. Algunos también lamentamos mucho el hecho de que otros hayan tenido que cerrar,
pero viene un año esperanzador en el que nosotros esperamos que vaya pasando esta crisis y podamos recuperar, ya se han recuperado empleos, pero ahora que se recupere la economía y que seamos una sociedad, un país, un estado pujante. Sí, yo decía hace un rato que platicaba previamente con la maestra, decía, es que hablar de política a veces no es fácil. Quisiéramos hablar o quisiera encaminar más a esta causa social de que la gente vea útil el cómo recurrir a un programa y tener ese respaldo, pero indudablemente, y está detrás parte de yo no le llamaría política, además me parece que en México ahorita está haciendo mucha politiquería, y el ver esta parte es por culpa del gobierno federal que se cerraron empresas, es por culpa del gobierno federal que hay más pobreza, que no en todos los estados, obviamente, se detonó de acuerdo a los datos del Ceneval, este crecimiento, que sí es culpa, que sí es culpa. Eso me parece muy politiquero, ¿no? Sí, definitivamente. Nosotros vemos el lado favorable del gobierno federal, del gobierno de la Cuarta Transformación, y tiene que ver, te pongo nada más un ejemplo. Hemos recuperado, por ejemplo, a nivel federal, cerca de 366 mil millones de pesos que antes no se pagaban. Estaban algunos empresarios, grandes empresarios privilegiados, un listado de decenas de ellos, y ahora todo ese recurso puede ser canalizado precisamente a la población. El hecho de que se hayan eliminado los privilegios, el hecho de que seamos eficientes en la recaudación y el hecho de que le podamos regresar a la población en un derecho humano elemental como es el de que obtenga su pensión, que las personas pueden tener mínimo para el alimento y para el medicamento, es algo que caracteriza a la Cuarta Transformación. Hemos dejado también muchos privilegios que se tenían o paraísos fiscales, hemos combatido muchas prácticas también de elusión y de evasión, y todo eso ha ayudado a sacar a flote a todo este programa, esta política social que tiene el gobierno, insisto, de la Cuarta Transformación. Sí, yo cuando era niño, no hace muchos años, claro, siempre, ¿verdad? Siempre escuchaba, al gobierno le conviene mantenernos ignorantes, que no estudiemos, que una cosa y de este tipo de situaciones, pero hoy entiendo mucho, verdaderamente el que no entendamos lo que es la subsidiariedad de la que hablaba hace un momento la maestra, el que no entendamos lo que es derecha, lo que es izquierda, el que no entendamos los privilegios, el que no entendamos la politiquería, creo que es resultado justamente de también ese cimiento que nos faltó mucho de conocer, además en una cultura general y cívica de qué es derecha, qué es izquierda, cuándo no nos debemos dejar engañar, cuándo debemos de unirnos para sacar a México adelante y cuándo debemos de reconocer lo que se hace bien, pero también lo que se hace mal. Y sí buscar la transformación de México, a final de cuentas. Definitivamente, ¿no? Yo creo que esa es hasta una misión de vida, ¿no? Sí. Cuando llegas, pues llegas a transformar el entorno. ¿Y qué es lo que transformas? Aquello que no te es favorable. Y cuando una y otra persona y un grupo de personas desean transformar la misma cosa, pues es cuando se convierte la causa. ¿Y quiénes son los de derecha? Pues los que no quieren cambiar las cosas, los que quieren que todo siga igual, los que están muy cómodos porque son los privilegiados. Entonces yo creo que ese impulso o ese empuje que tienen las personas que habían sido desfavorecidas y que ahora ven cristalizado en un derecho universal una pensión, a mí me parece que es algo maravilloso. Por eso en estos recorridos les estamos recordando constantemente que el próximo año vamos a tener un ejercicio democrático que tiene que ver con la ratificación o revocación del mandato. A mitad del periodo, a mitad del camino, como lo llama el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se le va a consultar al pueblo, que es el que debe tomar las riendas de la conducción política de su país, se le va a preguntar si queremos que continúe al frente de la presidencia o si queremos que se retire. Es una decisión democrática y esto tiene que ver con información, tiene que ver con convicción y con la apreciación que tenga la población de cuál ha sido el desempeño de su gobierno, porque nunca más debemos tener gobiernos o malos gobiernos que duren 6 años, claro. Cuando a la mitad podemos revocar esa decisión que tomamos años atrás, y eso a mí me parece algo fundamental. Y los avances de la Cuarta Transformación, no solo en materia social, no solo en combate a la corrupción, sino también en democratización, me parecen significativos. O también simuladas democracias que duran 70, 80 años. Así es. Y ahí está quienes que se han opuesto además a esta revocación del mandato. Yo recuerdo
hace 20, 30 años hablaba con gente que pensaba el hecho de que se diera una revocación de mandato, el que se dieran candidaturas independientes, el que se La diera... paridad. Exactamente, el que se diera otro sistema de partidos que a veces están ya muy gastados Así es. en la política que se hace en nuestro país, y era muy lejano verlo, y hoy se está transformando Así es. México, ¿no? Yo creo que estamos avanzando a pasos agigantados y yo creo que lo que tenemos que hacer es sentar muy bien este proyecto para que pueda tener una larga vida, porque de veras favorecer a los que menos tienen, a los olvidados, a los rezagados, a los marginados, yo creo que es lo que tendría que hacer todo gobierno, porque debe gobernarse para todos. Y además no se está descuidando tampoco la inversión extranjera, no se está descuidando la inversión pública, al contrario, se está creando infraestructura social productiva como no se había creado, con los mismos instrumentos que puede tener el gobierno a su disposición, sin moches, sin corrupción y con un avance, repito yo también, muy significativo para la productividad y el posicionamiento de nuestro país en el ámbito internacional. A veces hay que preguntarnos por qué no ha crecido la deuda. Evidentemente hay que pagarla porque ya venía, Claro. pero no se ha contratado nueva deuda, y eso nos debe de poner a pensar. Es otra de las cosas que siempre les replico yo a la derecha, ¿no? O sea, cuando ustedes tomaban como índice de estabilidad macroeconómica las remesas, la inversión extranjera, o sea, eran sus referentes. Y ahora que en esos números estamos muy bien con este gobierno, pues ahora salen a decir lo que tú ya dijiste hace un momento. Sí, y es que sí es una referencia el hecho de decir hay proyectos, hay inversión, no hay deuda, hay estabilidad monetaria, y de repente sí hay esa politiquería que nos está golpeando de repente mucho. Y esta transformación debe no ser un tema además agotado. El próximo año se daría esta revocación del mandato popular, pero también en Aguascalientes tenemos un proceso democrático y hay que seguirle luchando, ¿no? Ahí sí, La veremos en la boleta. No, yo voy a estar trabajando en la encomienda que me ha hecho el licenciado Andrés Manuel, y creo que se requieren en todos los espacios personas que podamos servir, que podamos ayudar a la transformación, que podamos elevar el nivel de participación, y yo estoy en esta encomienda. He aprendido en estos escasos 3 años que lleva la cuarta transformación en este país, que hoy puedes estar en una posición y mañana no sabes dónde puedas estar. Entonces, yo no puedo asegurar que vaya a estar aquí de manera permanente, pero lo que sí te puedo asegurar es que voy a servir con la encomienda que me entregaron al 100, y estoy dedicada sin distracción alguna de tiempo completo a ella. Y que pueden ser los 3 años o puede ser el siguiente año. Eso no lo sabemos. Y no hablar, se habla mucho, o es muy común también ver ese futurismo, ese gusanito del chapulineo y el trapecismo y demás. Pero creo que también de eso estamos cansados los aguascalentenses y los mexicanos. Sí, se ha notado ese hartazgo y hay que saber leer al pueblo de México, al pueblo de Aguascalientes, para poder actuar en consecuencia. Sí, yo como ciudadano, ¿qué puedo recurrir o para qué puedo recurrir a la Secretaría del Bienestar? ¿Qué puedo encontrar? ¿Qué me puede ofrecer? ¿Qué beneficios puedo llevar? Primeramente, nuestros principales derechohabientes son los adultos mayores. Los adultos mayores que pasan de 68 años y que ya están recibiendo su pensión son alrededor poco más de 74,000 personas. De esas 74,000, aproximadamente 50,000 están bancarizadas, no tienen que venir a la Secretaría porque su pensión les llega directito a su cuenta del IMSS o del ISSSTE, bueno, de donde se jubilaron, ¿no? Hay otros 30,000, poco más de 30,000, 16,000 cobran a través de órdenes de pago directamente en Telecom, la oficina más cercana de Telecom. Los operativos duran un mes y son bimestrales. Acabamos de concluir, por ejemplo, el operativo quinto, correspondiente a septiembre y octubre. Hay otros 15,000 que cobran en mesas de pago. Nosotros organizamos la mesa de pago para que de todas las localidades más apartadas, donde no hay ni banco ni oficina de Telecom, puedan acudir a esa mesa y ahí Telecom les entrega su efectivo. Ellos son nuestros principales derechohabientes, pero además estamos en un proceso de incorporación a los de 65 a 67 años. Vamos a iniciar el próximo lunes con la tercera y cuarta etapa, donde pensamos ya incorporamos a 7,000, pero en sus 5 etapas queremos que sean 25,000. Entonces nos vamos a estar acercando para poder obtener sus datos y sus formatos y darlos de alta. Terminado el año vamos a tener un poco más de 100,000 derechohabientes.
La otra parte son las personas con discapacidad, de 0 a 29 años, que también se les entrega una pensión, porque, repito, difícilmente son contratados. Claro. Son también un número considerable de personas a las que se los entregamos. Los otros son niñas, niños y adolescentes en 2 modalidades. Son poco más de 11,000 personas las que reciben este beneficio. También está con nosotros las tandas y los créditos a la palabra que antes pertenecían a la Secretaría de Economía, pero que se están incorporando con nosotros. Personas que ya tengan un negocio consolidado, que quieran ampliar, crecer, también pueden acercarse para que obtengan este tipo de crédito. ¿Por qué ahorita están fluyendo muy poco? Porque entendemos que las personas no nos han podido pagar. Entonces no hemos podido hacer ese fondo revolvente para poder entregar más crédito, pero serían también otros de nuestros beneficiarios. Esos son básicamente los que nosotros atendemos. Pero yo quiero decir que estamos aquí para poder coordinarnos con los jóvenes de becas, los jóvenes construyendo el futuro, con la SADER y con cualquier otra dependencia que tenga un servicio que ofrecer o un programa que ofrecer que abone al desarrollo integral de las personas, y estamos aquí para hacer un puente y para poder resolver todos los problemas que pudieran tener, como tú bien lo señalas, en alguna ventanilla de cualquier oficina de representación del gobierno federal aquí en el estado de Aguascalientes. Me pongo a la orden para poder ser ese transmisor para que se resuelvan los problemas de manera pronta y eficaz. Y es un derecho ganado y es constitucional además. Ya. Definitivamente, estamos muy contentos porque la pensión nació hace 21 años, pero los únicos beneficiarios eran quienes habitaban en la Ciudad de México. Entonces, ahora que está el gobierno de la Cuarta Transformación, es un derecho universal, está consagrado en el artículo 4 constitucional y por lo tanto, pues nosotros estamos obligados a brindar un servicio de atención y de calidad, pero sobre todo ese servicio universal. Aclarar que Aguascalientes fue la única entidad federativa que votó en contra de que fuera un derecho universal. Pero pese a ese voto en contra de la derecha, a nivel nacional, la gran mayoría, que es la que decide en este país, logró establecer que fuera un derecho universal. Ahí tienen el Tengan para que aprendan. Ahí está. Gracias, maestra. Al contrario, muchas gracias a ti. Gracias, Nora Rubalcaba. Y sí, hay que acercarse a la Secretaría del Bienestar, hay que acceder a este derecho universal y constitucional. Muchas gracias. Gracias a ti. Y nos vemos en una próxima entrevista.